Antes de iniciar, hagamos una pequeña oración. Bien. Señor, en esta hora te damos gracias en primer lugar por todo el amor que nos has demostrado. Primero que nada, haciéndote hombre, muriendo en la cruz por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Señor, en esta hora te rogamos que tú uses mis labios para hablar palabra tuya y para que tu nombre sea exaltado y podamos conocer un poco más de tu voluntad para nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermano. Mi hermano, vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inmediatamente vamos a ir a Mateo 4:17. En esta ocasión Jesús, luego de ser tentado por Satanás, posterior a su bautismo, inicia su ministerio. Y él también inicia con las mismas palabras de Juan el Bautista, diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas mismas palabras nosotros las encontramos en la comisión que Jesús hace a los discípulos, envía que llamen a la gente al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. También en la primera predicación de Pedro, cuando habla a la gente que presenciaron el derramamiento del Espíritu en el lugar alto, les hace este mismo llamado al arrepentimiento. Y en este caso habla que se bauticen en el nombre de Jesús para arrepentimiento para perdón de pecados. Para los judíos, ellos sabían que en algún momento iba a venir el rey prometido, el rey mesiánico. Y cuando habla Jesús que el reino de los cielos se ha acercado, o el mismo Juan el Bautista, cuando habla sobre aquel que iba a venir después de él, estaban proclamando el cumplimiento de esta promesa. Pero para que esta promesa se pueda hacer real, ambos expresan que es necesario un arrepentimiento. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Muchas veces se asocia mucho con un pesar, con un remordimiento, con un sentimiento de culpa muchas veces. Pero el arrepentimiento no es solamente un sentimiento, sino que eso es como previo al arrepentimiento. El arrepentimiento, de acuerdo a las Escrituras, tiene más que ver con una acción. Esta acción es muy similar a lo que hizo Abraham
cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que yo te mostraré, la fe de Abraham en ese momento se tradujo inmediatamente en una acción. Si bien no llegó inmediatamente a la tierra prometida, pero él salió de su tierra y de su parentela. Dejó atrás su familia, dejó atrás las costumbres, los ídolos, todo lo que había en esa tierra, y él salió de ahí. Y el mismo Juan el Bautista, en Mateo 3, del 7 al 12, en Mateo 3, versículo del 7 al 12, cuando dice él, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el arrepentimiento no está ligado realmente a los sentimientos, cosa que muchas veces tendemos a confundir, sino que está ligado a una acción, a una decisión, a un hacer algo que, como dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Debe existir un fruto. Quizás ese fruto no sea inmediato, como Abraham tampoco llegó inmediatamente a la tierra prometida, pero debe haber una acción de dejar todo atrás para que podamos tener este acceso al reino de los cielos, que dicho esto es sinónimo de reino de Dios. Esto igual se demuestra luego del primer discurso de Pedro, cuando él les dijo que ellos, los judíos que estaban ahí presentes, habían matado a Jesús y que ellos estaban observando y consintieron en su muerte. Entonces, en ese momento, todos los judíos ahí presentes dicen que se compungieron de corazón. O sea, dentro de ellos un sentimiento de culpa, probablemente un sentimiento de pesar, un sentimiento de puta, ¿qué es lo que hicimos? Pero ¿qué le dice Pedro? Dice, varones hermanos, le dice la gente a Pedro y Juan, ¿qué haremos? Y si es que vamos a Hechos, para que lo leamos textual mejor, 2, 37 y 38. ¿Cuánto? 2, versículos 37 y 38. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Entonces, no basta con este sentimiento de compungirse. No basta con sentirse mal, con darse cuenta que uno ha cometido un error o que uno se ha apartado de Dios. El arrepentimiento conlleva una acción. Es como un cambio de dirección total. Y en el contexto bíblico es un dejar nuestra vida pecaminosa y egoísta para la obediencia a la verdad, como menciona en Primera de Pedro 1:22. Que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, como hace un rato también compartía el hermano Luis. Pero tengamos esta primera parte que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad. Esta acción que Dios espera de nosotros es que nosotros en el arrepentimiento volvamos nuestro corazón a Él y estemos dispuestos a obedecer. Y en el sermón del monte, Jesús, cuando da el sermón del monte, Él presenta todos los principios de este reino que ya no contiene una ley que es externa como la ley de Moisés. No hay problema. En la ley de Moisés se establece que cuando uno hace estas cosas, vivirá o morirá por ellas. Pero en el Sermón del Monte, la enseñanza que nos presenta Jesús, la ley de Jesús, es una ley del corazón, desde el interior. Entonces, si para el hombre natural ya era imposible cumplir con la ley de Moisés, que era una ley externa de lo que uno hace, cumplir con la ley de Jesús, que es la ley del corazón, donde con que yo simplemente me aire con mi hermano, ya estoy infringiendo la ley. Si era imposible cumplir con la ley de Moisés, esta ley es absolutamente e infinitamente mucho más imposible para nosotros. Y en este contexto llama la atención que las primeras palabras de Jesús que vemos en el Sermón del Monte, en Mateo 5:3, cuando dice que Jesús abre su boca, las primeras palabras que él menciona dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es esta pobreza de espíritu? La pobreza de espíritu es lo contrario a la autosuficiencia. El ser humano cuando cayó, cuando Satanás lo engañó y le dijo que no va a morir si come del fruto del bien y del mal, Satanás le dice al hombre que él podrá ser como Dios, conociendo el bien y el mal.
En otras palabras, le dice que él podrá ser autosuficiente, que no necesitará a Dios. Pero el hombre no fue diseñado para ser autosuficiente. El hombre no tiene la capacidad para ser autosuficiente. Porque en su naturaleza no está la naturaleza divina. El hombre fue hecho para ser un depositario de la naturaleza de Dios. Para poder vivir por medio de la naturaleza divina esa vida que Dios tenía destinada para él. Entonces, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, este reino que Dios quiere establecer, el primer principio para que uno pueda pertenecer a este reino es ser una persona pobre en espíritu. En la NTV dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Claro. Claro, ser pobre en espíritu tiene que ver con que uno sea consciente de la perdición eterna que uno tiene, de lo absolutamente perdido que está sin la naturaleza divina, sin Dios. Y como decía hace un rato aquella hermana, que los niños proclaman que Jesús es el Señor con una fe tan genuina. Jesús también dijo que dejara que los niños fueran a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también dice que de la boca de los niños y de los que maman, Él fundó la fortaleza. Pero, ¿por qué esto? ¿Qué característica tiene un niño? Uno puede nombrar muchas. Son inocentes, creen ciegamente a lo que se les dice. Pero hay una característica que me hacía mucho sentido con el sentido de esta pobreza de espíritu, que es que los niños son dependientes. Un bebé recién nacido no puede vivir sin la mamá. Si la mamá está lejos por un poquito, llora. Y en ese sentido, este primer principio del reino, creo que es algo que debemos tenerlo claro, que a veces lo olvidamos, que a veces pasamos un poco al plano de los sentimientos, del sentir esto, del sentir lo otro, de que no sé, del llorar a veces, que son cosas totalmente válidas. Cuando yo me alejo de Dios o cuando no lo busco, claro, yo me siento mal, lloro, pero el arrepentirme tiene que ver con hacer un cambio de dirección. Porque no saco nada con tener un sentimiento de culpa, no saco nada con sentirme mal, si mi vida va a seguir por el mismo curso. Jesús da varias parábolas, pero vamos a leer las que están en los versículos 44 hasta el 46. Aquí Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde nuevamente,
y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Eh, estas dos parábolas nos muestran que el reino de los cielos demanda todo de nuestra parte. Para poder acceder a él, aquí dice que dos hombres distintos, finalmente al encontrar este reino, vendieron todo lo que tenían. Se deshicieron de todo lo que tenían. Dejaron todas sus posesiones para alcanzar este tesoro escondido o esta perla de gran precio. Y también hay otro versículo donde Jesús, cuando lo seguía mucha gente, confronta a la multitud y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, y ahí uno puede listar todas las cosas. Si uno ama a cualquier otra cosa más que a Dios, dice, no puede ser mi discípulo. De hecho, esto está en Lucas 14, voy a leerlo porque dice, grandes multitudes, Lucas 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y nos saltamos al 33, donde dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en este contexto podemos poner el ser discípulos con el pertenecer al reino de Dios. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque creo que muchas veces olvidamos estos principios. Y es bueno volver a recordarlos, como el Señor se lo recuerda a la iglesia en Éfeso. Una iglesia llena de obras, llena de actividad, pero el Señor Jesús los confronta y les dice que, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Y yo creo que este es un gran peligro en este tiempo. Es un peligro tremendo que en medio del mundo, de la actividad de este mundo, del trabajo, de las preocupaciones, como cuando Jesús menciona que busquemos primeramente su reino y antes dice que no nos preocupemos qué hemos de comer, qué hemos de vestir, porque si buscamos primeramente su reino, las demás cosas serán añadidas. Perdemos de vista al Señor. Es que eso, ya que comencemos a hacer estas primeras obras.
En Mateos capítulo 16, poco antes de esta escena, y los discípulos le dicen, algunos dicen que eres Elías, aquel, o el Mesías, y él les pregunta, ¿y quién de ustedes que soy yo? Y ahí Pedro hace esta tremenda declaración donde dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Paradójicamente, como ordena el hermano Mateo este relato, inmediatamente después, entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, dándolo aparte, comenzó a reunirle yéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, quítate de Dios, si no es la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Increíblemente paradójico que el mismo Pedro, que recién había hecho una declaración tremenda y que Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, luego cuando Jesús está anunciando su muerte, este mismo Pedro le dice que tenga compasión de él, cuando le dice que va a padecer y va a sufrir. La verdad es que a veces yo me siento como este Pedro, compadeciéndome de mí mismo. Y poniendo la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de arriba. Un día podemos hacer una declaración tremenda y declarar y lo más importante para nosotros, que Él es el pilar de nuestra vida, pero al siguiente paso podemos estar compadeciéndonos de nosotros mismos, evitando el ir a la cruz, evitando el morir a nosotros mismos y quedándonos lamentándonos solamente y no tomando este cambio de dirección que Él demanda de nosotros, esta acción. Y aquí el Señor, después de reprender a Pedro, le dice que si alguno quiere ir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo.
el arrepentimiento, esta pobreza de espíritu, estos frutos de arrepentimiento son el negarnos a nosotros mismos. El tomar la cruz, que en ese tiempo, cuando le decía esto, él aún no había ido a la cruz. Y la cruz en ese tiempo era razón de espanto, como se ha dicho muchas veces. Era algo terrible. Y el decirle que tomen la cruz, o sea, que carguen con la cruz, era algo para espantarse. La hallará. Hermano, en este tiempo el mundo de distintas formas nos llama a defender nuestros derechos, a defender lo que nosotros queremos, nuestros sentimientos, validar nuestras emociones, nuestros deseos. Pero el camino que Jesús nos trazó es totalmente opuesto a eso. Y es algo que no debemos olvidar, tanto si no nos hemos bautizado aún, como si ya nos bautizamos y llevamos tiempo en el Evangelio. No nos tenemos que olvidar que el camino del Señor es un camino que nos lleva a nuestra propia muerte, para que su vida surja en nosotros. Que si en este camino que nosotros llevamos no se ve el fruto, porque cuando Juan el Bautista dice que todo árbol, que el hacha está puesta a todo árbol que no lleva fruto, que si este caminar no nos lleva a dar frutos, no nos lleva a que tengamos una vida abundante en manifestación de los frutos del Espíritu, de la vida del Señor, es porque tenemos que revisar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y el Señor en esta mañana nos hace un llamado al arrepentimiento, a la pobreza de espíritu, tal como hizo este llamado a la iglesia de Éfeso, un llamado urgente, a que nos volvamos a nuestro primer amor y nos arrepintamos y comencemos a hacer las primeras obras. Que no nos conformemos con cumplir con la reunión, con la oración, sino que tomemos esta cruz, caminemos en pos de nuestro Señor y que Él sea el que dirija nuestras vidas. Eso quería compartir, hermano.